¿Cómo fue la experiencia de abrir nuestra propia cafetería, ¿no? De estar en cero a tener que pensar todo lo que hubo que pensar para llegar al punto de abrir. O sea, ¿fue como te lo imaginaste o sentís que había un millón de cosas que ni se te habían cruzado por la cabeza? Uf, ¿por dónde empezar? La realidad, cuando empezamos era todo color de rosa, sí, vamos a abrir la cafetería, nos encanta el café, sabemos un montón. Y cuando te pones a ver todo lo que tenés que saber, hacer, buscar, los proveedores, el equipamiento, la verdad que fue una experiencia hermosa, pero agotadora. Y tuvimos que aprender un millón de cosas. ¿Sentís que hubo algunas cosas que te sorprendieron más que otras? Porque obviamente, ¿no? Uno cuando empieza ese camino, hay cosas que te imaginás. A ver, son un millón de cosas. Desde buscar un local, conseguir el local que estás buscando, alquilarlo, empezar a pensar, porque lo loco es un poco cuando te mudás, ¿no? Que decís, ok, estoy en cero, o sea, no tengo ni una cuchara. Entonces, literal, tenés que pensar en absolutamente todo. Eh, entonces digo, por ejemplo, ¿no? Si lo tuvieses que hacer hoy, ¿por dónde empezás? ¿Por dónde empezarías? No, sin dudas, primero empezaría por la organización del negocio en sí, porque, por ejemplo, a nosotros nos pasó que estábamos tan encaminados que dijimos, bueno, pará, un local, este nos gusta, de una ya teníamos un local alquilado, pero en el medio nos dimos cuenta que nos faltaban un montón de cosas y algo súper importante que aprendimos hoy, que ya tenemos varios meses encima, es la estructura que tenés que armar previamente de cómo te va a funcionar el negocio y qué planificás vos para el día a día, para organizar los costos, para organizar las entregas de los productos, los envíos, los horarios de cierre, como que son cosas que uno capaz deja para último momento porque cree que otras cosas son primordiales y la realidad es que a partir de la estructura que vos armás de trabajo, puedes ir pensando todo lo demás con muchísima más soltura. O sea, por ejemplo, si alguien que nos está viendo, si alguien te pidiera un consejo para decir, che, mira, me quiero abrir mi café, ¿por dónde empiezo? ¿No? Eh, Seguramente no lo harías de la manera que lo hiciste. Y esto que decías vos, ¿no? Como decir, bueno, pará, mirá, primero pensá en el negocio, ¿no? O sea, porque bueno, ok, sabés que querés abrir un café. Bueno, pero ¿qué tipo de café querés abrir? ¿Qué propuesta le querés alcanzar a tus clientes? ¿En qué clientes crees que vas a apuntar? O si estuviste pensando en algún lugar estratégico, como bueno, qué tipo de audiencia puedes llegar a tener en ese lugar, ¿no? Entonces yo siento que hoy, obviamente con el diario el lunes, ¿no? Y la experiencia ganada en el proceso, uno siento que cambiaría un montón de cosas. Sí, ni hablar. Ya te digo, a nosotros nos pasó que nos dimos muchas veces la cabeza contra la pared porque creíamos que ciertas cosas iban a funcionar de una manera y después terminás viendo que no, que nada que ver. Se resuelve todo de otra forma, aparecen muchos imprevistos, que es parte de la experiencia también. Pero bueno, hoy, respondiendo a la pregunta que me hace Manu, la realidad es que lo primero que vería yo si tuviera que empezar de nuevo es decir, quiero este negocio, quiero que funcione así, quiero encarar para este público con este formato y una vez que ya tenés armado cómo querés que funcione y qué querés ofrecer, todo lo demás viene solo. Porque después es buscar una máquina, ver dónde alquilás el local en función de lo que querés ofrecer, ver el proveedor de café, ver el proveedor de pastelería, si lo vas a cocinar vos, si necesitas un local apto cocina, si tenés que hacer una instalación de gas o de agua. Pero todo eso va a venir una vez que vos definas cómo querés trabajar y qué le querés ofrecer a la gente. Ahí tiraste algo que me parece clave y encima es como medio anecdótico, ¿no? Pero bueno, hablaste de la máquina de café, que seguro un montón de personas que se abrieron o que van a abrir una cafetería, un café de especialidad o un café más tradicional, lo que fuere, pensaron decir, bueno, ok, ¿qué necesito? Bueno, obvio necesito una máquina de café. Eh, y es muy loco como decir, bueno, ¿qué conocimiento, por ejemplo, tenés para ir a buscar una máquina de café? Que obviamente es una de las inversiones por ahí más grandes que vas a tener dentro de todo lo que tenés que tener en cuenta para la inversión del local. Y un poco a nosotros estaría bueno por ahí que contemos que nos pasaba, es decir, bueno, ok, estoy en cero, ¿no? En sentido por ahí conocimiento, en nuestro caso era nuestro primer café.
Eh, y entonces decís, bueno, ok, tengo que salir a buscar una máquina de espresso. Bueno, ¿qué máquina? Pues la primera pregunta, que ¿qué máquina necesito para mi café? Porque un montón de preguntas que te haces es, bueno, ¿cuántos cafés voy a hacer por día? No tengo ni idea porque no sé cómo ve, no sé si abro y hago 300 cafés por día, si viene poca gente o 10 cafés por día, o sea, no sabes el volumen, no sabes tampoco por ahí qué máquinas hay, qué marcas hay, con qué vienen las máquinas, qué opciones tengo dentro de una, de la otra, por qué preferiría, no sé, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué elegiría una máquina de un grupo o dos grupos o tres grupos? Porque también, digamos, las máquinas en tema costos comerciales van por ahí desde $4.000 a 30.000. Y decís, bueno, ok, ¿qué tipo de máquina necesito yo? ¿No? Entonces, ¿cómo fue un poco por ahí contar nuestra experiencia de ese viaje de entrar en el mundo de la máquina de expreso? Sí, ni hablar que a la gente a veces como que se siente apabullada por qué tengo que tener en cuenta a la hora de hacer tal cosa. Y la verdad, nosotros no sabíamos nada. Me acuerdo que la primera vez que fuimos a ver una máquina de café, nos sentamos con el representante de la marca que nos había atendido y nos explicó un millón de tecnicismos y con Manu nos miramos y no sabíamos de qué estaban hablando. Y claro, cuando nos dicen el precio dijimos, ah, bueno, pará, vale esto. Pero después entras al mercado y ves que una máquina que visualmente es igual, sale el doble. Y ahí te entra la duda, che, ¿por qué esta sale el doble y esta con la mitad, pero supuestamente hacen lo mismo? Y la respuesta corta es que lo que va a cambiar es el rendimiento por volumen de trabajo. Si yo tengo una máquina, por ejemplo, de $6.000, nueva, que está pensada para cierta cantidad de cafés por día, me va a ir genial. Ahora, si tengo un volumen más alto, y bueno, ahí capaz ya tengo que empezar a pensar en una inversión más alta. Por eso también volvemos un poquito a lo que hablábamos al principio. Definir bien cuál es el servicio que yo quiero ofrecer, cuánta gente pretendo meter en el local, y en función de eso ya puedo pensar desde una posición más segura qué inversión tengo que hacer. Me acuerdo que también habíamos hablado con otras marcas, generalmente te recomiendan que la máquina de café sea italiana, o sea, que sea traída de afuera. Y me acuerdo que en un momento habíamos hablado con una marca nacional que nos habían vendido muy bien la máquina, pero cuando pedimos referencias nos dijeron, no, mirá que estos tienen el repuesto que lo traen de afuera, pero medio que lo fabrican acá, como que era medio inconcluso, que te dicen que tiene fallas en la consistencia del café, porque al final la diferencia de precio la encontrás ahí, que el primer café que yo saco en el día sea igual al último y que no cambie la temperatura, que no me baje el rendimiento, porque si no va a cambiar el sabor del café y capaz que un cliente se lleva una experiencia mala. Y decías algo ahí que me hizo acordar un poco a la anécdota esta, ¿no? De salir a buscar la máquina que decís que mucha gente por ahí se siente apabullada. Que es verdad, o sea, en un punto vos decís, bueno, ok, como que por ahí uno tiene esta idea de que tenés que saber, ¿no? Y que tenés que saber previamente y que decís, no, no puedo ir y hablar con alguien y decirle, che, me voy a poner un café, quiero comprar una máquina, pero no entiendo nada. Que era un poco lo que nos pasaba, era decir, bueno, o sea, sabíamos que había máquinas automáticas, semiautomáticas, que un grupo, dos grupos, que la caldera, que la doble caldera, eh, un montón de otros tecnicismos que vienen, ¿no? Como parte de la máquina y en ese momento decir las marcas, o sea, bueno, ¿y qué marcas hay? ¿Y cuál marca es buena? Eh, y entras, esto que decís vos, ¿no? Como que un poco te sentís como, bueno, ¿qué hago? Voy y digo, párame a poner un café y quiero comprar la máquina, pero mucho no sé. Después te empiezan a venir con un montón de tecnicismo que te quedás como diciendo, bueno, pero en realidad no sé. Por eso creo que para el que esté como iniciando ese viaje está bueno que justamente se apoyen en las personas que te van a asesorar, ¿no? Que encuentres, que busques. De hecho, nosotros podemos a dejar nuestras recomendaciones de todo lo que fuimos aprendiendo en este tiempo, porque eso también fue re importante. O sea, yo me acuerdo la primera vez cuando habíamos hecho la consulta y nos llama uno de los asesores de la marca, me llama a mí por teléfono y lo primero que le digo es, che, mirá que, o sea, yo no entiendo mucho, o sea, explícame medio por arriba, pero te cuento un poco nuestra idea, lo que estamos pensando, y me acuerdo que me tuvo una hora al teléfono con todos los tecnicismos sabidos y por haber, y yo me quedé como entendiendo por ahí menos de antes que me llame.
Después, bueno, obviamente fuimos al lugar, bueno, fuimos aprendiendo, en el transcurso uno también se va empapando de información, porque justamente es eso, a ver, por algún lugar vas a empezar, o sea, hoy estás en cero. Y bueno, la semana que viene vas a saber un poquito más y la otra semana vas a saber un poquito más. Está buenísimo también apoyarse en locales, la verdad que hay un montón de gente que nosotros nos acercamos y le contamos, che, mirá, queremos abrir un café, no sabemos mucho, me compartís tu experiencia, me contás un poco por qué seleccionaste, por qué tenés la máquina que tenés, es buena, es mala, te sirve, cómo llegaste a esa conclusión de qué máquina necesitabas. Una pausa, Manu, porque algo que está muy bueno decir, que capaz mucho a nosotros, por ejemplo, ni se nos ocurrió, porque lo primero que uno piensa capaz es hablar con el dueño del negocio o con el dueño de la marca o con el técnico. Y para mí algo que es clave es hablar con los baristas. Vas a una cafetería, le preguntás al barista qué piensa de la máquina que está usando, si usó otra máquina, qué experiencia tuvo con otras máquinas de café, porque al final del día el que sabe cómo funciona y cómo rinde la máquina es el barista. Y el barista generalmente le gusta el café, le gusta el laburo y te lo va a responder por amor al arte, o sea, sin ningún interés. Que capaz cuando vos hablas con dueños de negocio, medio que lo ven por un lado más comercial, che, mirá, no, yo vi esto, y capaz que la mayoría no usó una máquina de café, sino que se dio más por referencias, que está perfecto, pero para mí, vas al café, habla con el barista y preguntar al barista, y ahí vas recaudando opiniones, y ahí tenés más herramientas para sacar tus conclusiones de en dónde vas a invertir la plata. Sí, aparte está bueno porque también te vas a encontrar con gente que tuvo experiencias con distintas marcas, con distintas máquinas. Y te van a decir, no, a mí me encanta esta porque tal cosa. Te van a comentar también los pros y los contras. Justamente YouTube, también puedes buscar un montón de información y un montón de gente que hace un montón de reseñas sobre máquinas de café, pros, contras, qué tener en cuenta, qué no, por qué una máquina es tres, cuatro veces más cara que la otra. Si depende de lo que vos estás buscando, si te va a valer la pena o no. O sea, yo siempre pienso que, bueno, empezás un poco más chico y después vas viendo, o sea, si la demanda te exige, como decías vos, eh, che, estoy sacando, haciendo 50 café por día y hoy estoy en 400. Bueno, ok, seguramente tengas que cambiar de una máquina para que puedas conseguir una máquina que realmente pueda suplir esa demanda sin perder la calidad de tu café, ¿no? Pero bueno, también corriéndonos, o sea, obviamente que la máquina es un punto muy importante, pero bueno, también hay un montón, yo siento que hay, pero un millón de cosas que un montón te imaginás y un montón, pero un montón que vas aprendiendo en el camino, que decís, no, no hubiese pensado que abrir un negocio era tanto, ¿no? Tal cual, uno siempre piensa en inversión inicial con la que más o menos crees que tenés todo para salir a la cancha y en el medio te das cuenta que aparecen otras necesidades, que la gente también te va marcando qué es lo que tenés que incorporar, si hay que hacer alguna modificación. De hecho, también en el mundo de las cafeterías hay como un mito de que lo más importante para hacer el café es la máquina de espresso y la realidad es que más importante que la máquina es el molino que usás, porque el molino lo que te va a definir es que el grano salga bien todos los días. Y si vos tenés un molino usado, que capaz no es de buena calidad, que no tiene balanza, eh, te va a fallar la molienda y por más que tengas la mejor máquina del mundo, el café va a ser inconsistente. Ni hablar después de todas las cosas que no tienen que ver con el café, pero que son cuestiones operativas que tenés que tener en cuenta cuando te abrís un local comercial, sobre todo en gastronomía. Me acuerdo que en un momento nos rompíamos la cabeza porque queríamos ofrecer jugos también, además del café, pensando en la gente que capaz no tomaba café, pero bueno, viste que vos vas a merendar y capaz se juntan 3 4 alguno no toma café, le ofreces otra cosa. Y me acuerdo que nos rompimos la cabeza viendo máquinas, trajimos una prensadora en frío, dijimos, bueno, pensemos la logística, almacenamiento, qué sé yo, y después nos dimos cuenta que nadie pedía jugo y nosotros nos rompimos la cabeza sin saber que al final era un producto que no tenía demanda. Y esto, bueno, un poco también te lo da la experiencia, pero entender bien cuál es el producto y el lugar donde estás, también te ayuda a ahorrarte estas cosas que en definitiva es tiempo, y no hay que olvidarse que el tiempo es lo más valioso que uno tiene. Sí, cuánto hay de eso? ¿Cuánto hay de quizás imaginar y querer anticipar y decir, no, pero me van a pedir esto, como contás la historia del jugo con la famosa prensadora en frío, decir, no, porque tenés que tener jugo, ¿viste? Porque eh,
y después darte cuenta que en realidad, o sea, siempre, o sea, yo por eso digo, con el diario hoy del lunes, decir, no, pará, bueno, empezá más chico, porque siempre te puedes expandir. Ahora, si vos empezaste muy en grande pensando esto, no, que el jugo, que de hecho tenemos acá el ladreo, que es para emulsionar la leche, o sea, un montón de cosas que por ahí después decís, o sea, sí me imaginé o anticipé, pero la realidad por ahí te conviene es como decir, no, pará, vamos no sé si lo más seguro, lo más obvio por ahí, ¿no? Decir, bueno, ok, sé que voy a vender café, sé que... Y después de última, si vos ves que el mismo mercado te lleva para un lado, bueno, lo vas expandiendo. Pero bueno, te pasa obviamente por eso de la no experiencia, por ahí de ser la primera vez, por eso creo que está tan bueno compartir nuestra experiencia de cómo fue, porque la realidad es que fue abrir nuestro primer café, literal. Primer negocio, primer café, o sea, y es como decir, bueno, obvio que te vas a equivocar y también está buenísimo porque justamente de los errores se aprende, por eso hoy te parás desde un lugar de decir, bueno, ok, viví esa experiencia, entonces hoy te puedo compartir un montón de cosas que de vuelta con el diario de lunes cambiaría, pero a la vez también si no me hubiese equivocado, no hubiese aprendido, porque también miramos un montón de videos donde contaban un montón de cosas a tener en cuenta y demás, pero bueno, después haces tu propia experiencia, tenés que tomar mil decisiones y es creo que mucho parte de eso, ¿no? De tener un negocio. O sea, en este caso tenemos un negocio, un café más gastronómico, pero cualquier tipo de negocio siento que aprendés también en que vas a tener que tomar muchas decisiones. O sea, y después por eso te vas a equivocar, algunas cosas las vas a pegar re bien, otras cosas no. Y también vas a ir aprendiendo, ok, bueno, qué funciona, qué no. Y creo que hay algo que es inevitable, que no importa cuánto planifiques, pienses y demás, es que después una vez que elegiste un lugar y estás en el lugar y empieza a pasar tiempo, también vas aprendiendo del público, qué quiere, qué no quiere, qué funciona, y es como una constante también de renovarse, porque también no dejemos de lado que hoy por hoy está lleno de cafés. Creo que desde que nosotros abrimos acá, abrieron 6 cafés más, y haces 2, 3 cuadras y tenés 4 o 5 cafeterías eh, de especialidad, digamos. Hoy casi que el trend es básicamente abrir una cafetería de especialidad. Pero también tenés que tener en cuenta eso. Por más que planifiques, que te rompas la cabeza, que analices todo, después el lugar te va a hacer aprender un montón de cosas. Sí, ni hablar. El lugar, a ver, a nosotros nos hubiera encantado tener un video como el que están viendo ustedes ahora, donde te explicaran ciertas cosas que capaz no nos, ni nos imaginábamos. Y también está esto que decís vos, Manu, que tenés que aprender con la experiencia, porque al final, por más que todos sean café de especialidad, que más o menos ofrecen la misma propuesta, tienen un producto similar, después cada uno lleva su proceso, cada uno tiene una forma de ser, una forma de manejar las cosas, tiene un público diferente, porque la realidad es que nosotros, por ejemplo, estamos en Quilmes, pero si te vas, no sé, a Lomas, tenés otros cafés de especialidad que manejan otro público, que la demanda es otra, que consumen más otras cosas. Entonces, hay experiencias que uno las tiene que vivenciar para entender cómo funciona su negocio, pero también hay cosas generales que está bueno escuchar de otras personas, como esto que hablábamos de la máquina, armar tu idea de negocio antes de meterte a hacer obra. Y está bueno escuchar muchas campanas, porque también la opinión de los demás, la experiencia, las cosas que pasaron en otros lugares, que capaz no tienen que ver con el mío, o sí, te ayudan también a tener más herramientas para afrontar después las adversidades y los desafíos que te proponen empezar un negocio, emprender, sobre todo en un país como Argentina, que es bastante fluctuante y es inestable económicamente. Bueno, ni hablar ahora que estamos en un contexto más complicado en el país, pero bueno, no nos vamos a meter mucho en eso porque al final, si vos le metés ganas y tenés una idea y tenés herramientas para emprender, lo vas a hacer bien. No hay que ponerse a pensar en que si la gente viene más o menos, si no sé tanto, si el otro sabe más que yo. La realidad es que como vos ofrezca tu producto, no lo va a hacer nadie porque cada uno es diferente, arma un equipo de trabajo diferente y la idea también que para enfrentar esto de la sobreoferta de café de especialidad es que cada uno también busque su diferencial y que ni hablar que el producto tiene que ser bueno, pero también ofrecer una experiencia diferente al cliente que va al café que está a 2 cuadras, al que está en la esquina, porque en definitiva los clientes van rotando y capaz que yo tengo un café que el otro no tiene, el otro tiene un ítem de pastelería que yo no tengo. Entonces, como la experiencia suele ser más enriquecedora entre los clientes que se van
pasando entre cafeterías. Sí, yo también lo que diría, digamos, como consejo, tip, es todo lo que, si, o sea, si estás pensando abrir un café y demás, todo lo que te imagines por tres. Inversión, tres veces más. Tiempo, tres veces más. Encontrar proveedor, o sea, todo lo que te imagines por tres veces. Eh, tiene, o sea, es muy difícil. Es un montón de trabajo, un montón de trabajo. Eh, está muy bueno, o sea, yo creo que la realidad, o sea, es como realmente decir, está muy bueno, tiene días o momentos muy frustrantes. Yo siento que pasás como por todas las emociones. O sea, un día como que decís esto es lo mejor del mundo, otro día no podés más, otro día decís, esto no lo puedo llevar. O sea, es la verdad, pero no lo cambiaría. O sea, no lo cambiaría por nada. Eh, es hermoso hacerlo, es difícil. Siento que lo más difícil por ahí es tomar la decisión, animarse, decir, che, bueno, lo voy a hacer. Esa decisión de encararlo es difícil. De hecho, he escuchado un montón de gente muy exitosa, con negocios muy grandes, que a veces dicen, si alguien me decía en ese momento lo que iba a hacer, cómo lo que iba a vivir, todo lo que me iba a costar, no lo haría. Y dijeron un montón. O sea, como diciendo, pero eso es lo hermoso, que no lo sabes. O sea, te metes sin saberlo porque hasta que vos no lo vivís vos mismo, no sabés realmente cómo es ese camino. Pero yo creo que al final del día, o sea, salga como te salga, ¿eh? Porque yo siento que te puede ir re bien o puedes fracasar, porque la realidad es eso, o sea, poner un negocio es un riesgo, vos estás, para mí lo que siento es que uno viene a decir, bueno, ok, esta es mi propuesta, porque de vuelta, café, restaurante, o sea, de todo va a haber siempre un montón. Bueno, yo vengo a traer mi propuesta, mi impronta, mi identidad, mi idea. Y te puede ir re bien, te puede ir re mal, te puede ir normal, no importa. O sea, es como que siento que eso es como, listo, el resultado final. Lo que realmente, y parece medio como un cliché y todo el mundo no, que el camino, el proceso, pero la realidad es que tenés que apuntar a eso, a vivirlo y después lo que te quede. Si fue un éxito y va a ser una compañía, un lugar de 100 años buenísimo. Y si no, lo que fue y no funcionó, pero lo viviste, lo intentaste y realmente siento que animarse es lo más importante, lo que te queda.